Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 136, Celsh. Las espadas mágicas de Crozo, MM. Si se trataba de un herrero de espadas mágicas de la familia Crozo, entonces para la familia Hefesto, eso sí que tenía un gran valor. Tenías que saberlo, incluso siendo solo de nivel 2, Belf podía usar una espada mágica Crozo para desatar un poder destructivo no inferior al de un gran hechizo lanzado con un conjuro extremadamente largo por un mago de nivel 6. Y una espada mágica ni siquiera requería tiempo de preparación, bastaba con blandirla para lanzar un ataque. Entre la generación más joven, aparte del ataque de carga extremadamente largo de Bell, solo la magia de aniquilación de cierta elfa de cabello dorado podía compararse con él, realmente era absurdamente poderoso. Lo que pasaba era que Hefesto no lo sabía, después de que Belf se uniera a la familia Hefesto y recibiera la protección de la familia, no dedicó su talento a la misma. Aunque era él quien estaba siendo protegido, lo aceptó todo como algo natural y seguía pensando que estaba defendiendo sus propias convicciones. Un tipo así era odiado y excluido por la inmensa mayoría de la familia, y como objetivo personal de Ares, podría decirse que el enemigo de Belf era todo el reino de Rakia. No era más que un simple herrero, pero tras unirse a una familia en horario, trajo problemas consigo y, además, no aportó su propia habilidad a la familia, se mire por donde se mire, eso era una especie de traición. Los artesanos de la familia Hefesto eran todos personas con alma de herrero, del tipo que, en su mundo anterior, habrían sido entusiastas acérrimos famosos por su obsesión con su oficio. Para un herrero, poseer un talento incomparable, un don divino, y luego negarse deliberadamente a usarlo, ¿qué clase de conducta deliberada era esa? Probablemente sea la definición misma de no saber lo afortunado que eres. Ningún herrero podía tolerar ver cómo un talento como ese se pudría, se deterioraba y apestaba, incluso el cíclope, el capitán de la familia Hefesto, Tsubaki Colbrande, conocido como el mejor herrero de horario, en el fondo alguna vez lo había envidiado. Una espada mágica forjada casualmente por Belf era ya un sueño lejano que la gente común jamás podría alcanzar en toda su vida, precisamente por eso, Belf, un novato que solo llevaba unos pocos años forjando, había sido tratado como un rival por Tsubaki, que llevaba 20 o 30 años en el oficio. Más tarde, Belf despertó a su determinación, aceptó su propio linaje, pero también abandonó la familia Hefesto y se unió a la familia Estia. Cuando Rayleigh aún observaba todo esto como un mero espectador, no le había dado mucha importancia, pero ahora que ya se había integrado en la familia Hefesto como una gran familia, solo podía sentir que Belf era un completo desagradecido. A Rayleigh no le caía mal Belf, de hecho, a juzgar únicamente por su personalidad, le parecía un hombre absolutamente leal e íntegro, pero una vez que esto se vio vinculado a sus propios intereses, su forma de pensar ya no podía ser tan simple. Si esta comisión consistiera únicamente en recibir a Belf en horario, probablemente la rechazaría, pero Hefesto también había dicho que la diosa Phobos era su amiga del cielo y que tenían una muy buena relación. Si era por Hefesto, a Rayleigh no le importaba adentrarse en territorio enemigo. ¿Así que esta comisión es una misión de rescate?, preguntó Rayleigh para confirmarlo. Urano respondió, así es. Los medios son ilimitados, las personas que deben ser rescatadas son la diosa Phobos y Belf Crozo, esos dos. Comillas, así que parece que estás dispuesto a aceptar este encargo. Rayleigh miró a su propia diosa, con la mirada ligeramente más aguda. Esa expresión, ¿era preocupación? Aunque no era preocupación solo para él, también estaba, Phobos. En lo profundo de su mirada, había vacilación. Estaba dudando si debía detenerlo. Pero también dudaba sobre las consecuencias si lo detenía. Detenerlo significaría quedarse de brazos cruzados sin hacer nada mientras un amigo del cielo era abandonado a su suerte, no detenerlo significaría preocuparse por su seguridad. Rayleigh soltó dos risitas. No sabía si era porque ya habían pasado mucho tiempo juntos, pero mientras miraba el rostro de Hefesto, parecía capaz de leer bastantes de sus pensamientos. Acepto este encargo, dijo Rayleigh con un tono despreocupado. La persona más fuerte del reino de Rakia era solo de nivel 3 aproximadamente, el problema radicaba en la cantidad de ellas. En otras palabras, se trataba de una misión de infiltración.
Debido a que el reino de Rakia era territorio enemigo, había muy poca información de inteligencia dentro de su capital real, todas las personas y dioses de horario no pasarían la inspección al entrar en la ciudad real, por lo que simplemente encontrar a la diosa Phobos ya sería un problema. En cuanto a Belf, aunque su familia había caído en decadencia, la familia Crozo había sido en su día una de las grandes casas nobles, probablemente no sería difícil encontrar la ubicación de su propiedad. Belf estaría allí. Rayleigh, la expresión de Hefesto mostraba lucha, deseaba fervientemente hablar y detener al chico que tenía delante. Rayleigh la miró, y las comisuras de sus labios se curvaron en señal de confianza. No te preocupes, Hefesto, si la situación se vuelve insostenible, usaré a este tipo. Mientras decía eso, su mano derecha tocó la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura, la Zampakut, Sakanade. Ante esa espada, el número de enemigos no significaba nada para él. Si las circunstancias lo permitieran, bien podría aniquilar él mismo todo el reino de Rakia, o mejor dicho, a toda la familia Ares. Por supuesto, eso no era más que palabrería, incluso si ambos bandos eran fuerzas que periódicamente entraban en conflicto, si realmente hubiera perpetrado una masacre a escala de 100.000 personas, entonces eso ya no sería algo que pudiera justificarse. Sin duda sería juzgado por ello, y sería catalogado como un supervillano mucho peor que Evilus, incluso podría obtener un título como Rey Demonio o algo así. Creo en tu fuerza, pero aún así tienes que hacerme una promesa. Hefesto le lanzó una seria advertencia. Comillas, debes regresar sano y salvo y sin sufrir daños. Rayleigh asintió con fuerza. Es una promesa. Al ver que Rayleigh había aceptado el encargo, Oura nos dijo, como se trata de un encargo recibido por el gremio, le brindaremos un poderoso apoyo. Comillas, apoyo. Oura nos emitió un suave tarareo y luego gritó, Fels. Aquí. Desde la sombra que se escondía tras el antiguo trono de Dios, emergió una figura completamente envuelta en una túnica negra, su aparición provocó una sutil reacción en Rayleigh. Esta persona era, Fels. En el instante en que Rayleigh vio esa figura, todas las descripciones relacionadas con la otra persona afloraron instantáneamente en su mente. Fels era un alias, un nombre de autocrítica adoptado en la desesperación, significaba tonto. Y su verdadera identidad era el mismísimo sabio, el mismo sabio que había creado la piedra filosofal cientos de años atrás. La razón por la que ahora ocultaba su apariencia era porque ya no poseía un cuerpo humano, sino que se había convertido en un esqueleto, uno que no podía recibir actualizaciones de fauna ni comer ni beber. Cualquiera que no supiera la verdad probablemente pensaría que se trataba de algún tipo de monstruo no muerto. Yotosai, ven conmigo, ya hemos seleccionado a un excelente agente de inteligencia para ti. ¿Un agente de inteligencia? Al oír eso, Rayleigh pensó de repente en una de las pocas familias de horario capaces de operar fuera de la ciudad, una familia centrada en la recopilación de inteligencia y las comisiones en zonas grises, la familia Hermes. Capítulo 137, Hermes. Tras Fels, Rayleigh llegó a una habitación secreta, también subterránea. En ese momento, ya había 4 personas sentadas aquí. Para ser más precisos, un dios y 3 mortales. Ah, jovencito, hola, dijo el dios sentado en el sofá. Rayleigh echó un vistazo a las personas que estaban en la habitación. Aunque no miraba a Fels, sus palabras iban claramente dirigidas a él. Así que usted hizo estos arreglos dando por sentado que yo aceptaría la comisión. No había emoción en su tono, y precisamente así fue como mostró su disgusto. Que otros adivinaran tus pensamientos y predijeran tus acciones siempre era una experiencia desagradable. Por favor, cálmese, Lord Yotosai. Simplemente sentimos que su fortaleza lo convertía en la persona más adecuada para esta misión. Al elogiar a Rayleigh de esa manera, Fels tomó la iniciativa de rebajar su postura, demostrando claramente que no quería provocarlo. Tal como él había dicho, reconocían la fortaleza de Rayleigh, por lo que no querían causarle una mala impresión. El gremio cubrirá íntegramente los gastos de inteligencia. Puedes preguntarle a la familia Hermes lo que quieras. Rayleigh arqueó una ceja. No es que no pudiera costearse él mismo la cuota de inteligencia, sino que, para el gremio, se trataba sin duda de un gesto bastante generoso. En los otros 2 sofás individuales estaban sentadas Asfi y otra mujer, mientras que una chica con aspecto de bestia permanecía de pie cerca. Si no recordaba mal, ella debería ser Lulune Lui. Rayleigh se sentó frente a Hermes. Comillas, ahora bien,
Pregunten lo que quieran. En cuanto al reino de Rakia, ya hemos realizado una investigación exhaustiva, dijo Hermes con seguridad. Sus ojos brillaban mientras miraba fijamente a Rayleigh, lo que hizo que éste se sintiera algo incómodo. HMPH. Entonces, lo primero de todo, el mapa. Antes de pensar en cualquier otra cosa, Rayleigh pensó primero en la clave de esta misión, desbloquear el mapa. El reino de Rakia era un territorio inexplorado, una región completamente desconocida para él. Dado que se trataba de una familia de tipo reino, la capital real sin duda estaría dividida en distritos, al igual que horario. La diferencia radicaba en que un reino tenía un sistema de clases, y además, un sistema nobiliario. Sin duda, habría zonas a las que la gente común no tendría permitido entrar. Por supuesto, el mapa, ¿verdad? Naturalmente, ya lo hemos preparado. Hermes sonrió y chasqueó los dedos. Detrás de él, Lulune Lui sacó inmediatamente un mapa enrollado y se lo entregó a Rayleigh. Cuando Rayleigh tomó el mapa, sintió que la chica bestia que tenía delante estaba muy rígida, incluso parecía temblar ligeramente. ¿Qué le pasa? Está enferma. No lo parecía. Rayleigh la miró a la cara. Esta vez, la chica mostró claramente una expresión de pánico e inmediatamente apartó la cara. De acuerdo, entonces eso lo confirma. ¿Esta chica parecía tenerle miedo? ¿Pero por qué? A Rayleigh le resultaba bastante desconcertante. Desdobló el mapa y lo sostuvo frente a sus ojos, recorriéndolo con la mirada 2 o 3 veces. Luego cerró los ojos y repasó mentalmente cada detalle del mapa. Descubrió que era tan nítido como si estuviera mirando el objeto real, sin la más mínima imprecisión. Bendiciones de regalo menor. Esa habilidad le otorgó una memoria casi perfecta. Con solo 2 pasadas de sus ojos, ya había memorizado las 735 ubicaciones marcadas en este mapa, incluso podía construir directamente un modelo tridimensional de la capital real en su mente. Tras confirmar que se había memorizado por completo el contenido del mapa, Rayleigh invocó con naturalidad una bola de fuego y, en un abrir y cerrar de ojos, quemó el mapa que tenía en la mano hasta que no quedó ni una sola ceniza. ¿Comillasa? Hermes comprendió. Rayleigh no hacía cosas sin sentido, lo que significaba que en tan solo 2 o 3 segundos, el contenido de ese mapa ya había sido memorizado por completo. ¡Qué impresionante! No solo poseía una gran habilidad como herrero y destreza marcial, sino que su inteligencia también era extraordinaria. Hermes bajó el ala de su sombrero, ocultando su expresión, especialmente sus ojos. De lo contrario, esa mirada de alguien que ha descubierto un juguete nuevo podría asustar a los demás. No es que le importara caer mal, pero si se podía evitar, mucho mejor. Esta es la lista de todos los dioses subordinados del reino, además de la familia Ares. Y esta es la lista de la nobleza del reino. Y esta es la lista de personas dentro del reino de Rakia que requieren atención especial. Mientras Hermes hablaba, Asfi sacó los documentos correspondientes uno tras otro y los colocó sobre la mesa. Por eso era tan importante tener un subordinado excelente, no solo eran útiles, sino que también podían ayudarte a montar un espectáculo. Rayleigh se sintió un poco emocionada. Tomó las 3 listas, las memorizó todas y luego también las quemó. Y por último, esto. Hermes sacó de repente una botella llena de líquido. Dijo, esta es una poción para ocultar información. Una expresión de desconcierto apareció en el rostro de Rayleigh. Ya había oído hablar de pociones para desbloquear y de pociones para actualizar, pero una poción de ocultación era algo de lo que realmente nunca había oído hablar. Aún así, incluso por instinto, pudo darse cuenta de que definitivamente se trataba de contrabando. Una poción de desbloqueo era una poción que podía ignorar la voluntad de una persona y espiar su estado oculto. Siempre que la poción se vertiera en la espalda de alguien, podía desbloquear el estado oculto y revelar la familia de la persona, los valores de sus habilidades, su magia, sus destrezas, etc. Este tipo de poción estaba prohibida en horario, pero si simplemente se fabricaba y nadie lo sabía, entonces no había problema. Luego estaba la poción de actualización, una poción que podía actualizar el estado de una persona sin necesidad de su dios patrón. El precio de una sola botella era suficiente para hacer llorar incluso al aventurero más experimentado. Sus materias primas eran extremadamente misteriosas, incluso antes de que se prohibieran las pociones de actualización, los materiales en sí ya estaban relacionados con un grave contrabando. Y ahora existía esta poción de ocultación. Rayleigh oía hablar de ella por primera vez. Hermes explicó en el momento justo,
Esta poción puede ocultar el estatus que llevas en la espalda, ayudándote a disfrazarte de persona común. El reino de Rakia comprueba la identidad de quienes entran en la ciudad, especialmente si llevan una falda o no. Si se descubre tu identidad como miembro de la familia Hefesto, se armará un gran revuelo. Pero con esta poción, se puede ocultar. En ese momento, la mirada de Hermes cambió repentinamente. Se volvió agudo y astuto. Pero ten cuidado, a lo sumo, solo oculta tu estatus. Un verdadero experto puede juzgar la fuerza de una persona por su forma de caminar, su expresión, su porte, incluso su respiración, así que aún debes tener cuidado. Al ver la seriedad con la que Hermes le advertía, Riley casi se sintió un poco halagado. Este tipo de trato, ¿debería haberle correspondido a cierto conejo? No. ¿Por qué Hermes le prestaba tanta atención? ¿Podría ser que este dios embaucador se hubiera interesado en él? Eso definitivamente no fue algo bueno. He preparado varias identidades falsas para que elijas. Tú decides. Hermes sacó una baraja de cartas. Luego seleccionó 5 de entre ellos. Colocó las 5 cartas en fila sobre la mesa de té. Riley bajó la cabeza y miró. Cada una de las 5 tarjetas tenía un diseño diferente y una palabra escrita en ella. La primera tarjeta, aprendiz de herrero del distrito escolar. El segundo, mercenario errante. El tercero, bardo. El cuarto, pintor. El quinto, músico. Riley miró las 5 cartas, dudó menos de un segundo y luego hizo su elección. Los quiero todos. Capítulo 138, Sikon. Comillas todas ellas, Hermes se quedó paralizado, y luego añadió rápidamente, no, no, no. ¿Cómo es posible que alguien tenga tantas identidades a la vez? Riley recogió las 5 cartas y las sostuvo frente a sus ojos, estudiándolas detenidamente mientras preguntaba. Comillas, ¿por qué no? Usó una carta para cubrirse el ojo izquierdo y miró fijamente a Hermes con la otra. Incluso la persona más común, si se seleccionan los momentos más destacados de su vida, seguiría pareciendo dramática y llena de giros inesperados. Siendo así, entonces una historia más compleja y con más matices sería más apropiada para un vagabundo, ¿no cree, Lord Hermes? Hermes se quedó sin palabras. Un mercenario errante que también había aprendido herrería, a la vez que se ganaba la vida como bardo, y que un bardo entendiera de música y pintura también parecía bastante razonable. Comillas, ¿porque no puedo ser comerciante? Riley dejó las cartas y expresó una duda que le había estado rondando la cabeza. Al fin y al cabo, en historias como estas, el protagonista siempre se disfrazaba de comerciante, prácticamente se había convertido en una convención tácita de otro mundo. Originalmente había pensado que tal vez tendría la oportunidad de experimentar lo que es hacerse pasar por comerciante por una vez, así que, de alguna manera, eso lo decepcionó un poco. Al oír la pregunta, Hermes explicó, eso no funcionará. El reino de Rakia controla a los mercaderes y las caravanas con mucho rigor, e incluso si se ausentan solo 10 segundos, al regresar tienen que pasar por una inspección. Además, el transporte de mercancías era demasiado lento y Riley no tenía tiempo para esperar. Además, también enviaremos a una persona para que le ayude, dijo Hermes de repente. Luego empujó a la chica bestia que estaba detrás de él hacia adelante y la presentó. Esta es una agente de inteligencia excepcional de mi familia, Lulune Lui. ¿Me ayudas? Riley miró a la chica bestia, que aún no se atrevía a mirarlo a los ojos, con un poco de sorpresa. Hermes dijo, puedo garantizar la capacidad de Lulune, sin duda podrá ayudarte. Una vez que entres en la capital real, si hay alguna información que quieras investigar, puedes dejarla en sus manos. Al ver la expresión de autosatisfacción en su rostro, Riley lo comprendió. Esta chica sí que tenía algo especial, de lo contrario Hermes no estaría actuando con tanta arrogancia. En ese preciso instante, Lidith, la mujer sentada a un lado, tosió levemente. Tras llamar la atención de Riley, ella fingió que no había sido intencional y mantuvo una postura elegante. Entonces, eso lo aclara todo. Una vez resuelto el asunto, Hermes se marchó con los miembros de su familia. Al rozarse su rostro, Riley sintió de repente que algo se deslizaba en la palma de su mano. Media hora después. Siguiendo la dirección escrita en la nota que tenía en la mano, Riley encontró una posada discreta y, según el número de habitación que figuraba en ella, encontró a la bien preparada Lidith. Incluso después de 8 asaltos con Lidith, Riley seguía sin mostrar signos de agotamiento, por lo que al final, Lidith no tuvo más remedio que rendirse. Oh, parece que Hermes te ha tomado cariño. Riley se quedó atónito en el acto.
No te preocupes, no me refiero a eso. Además, aunque lo fuera, te protegería. Lidith le puso un dedo en los labios a Riley y lo dijo con una sonrisa burlona. Entonces, metió la mano en el fondo de su pecho y sacó una pequeña nota entre dos dedos. Cuando Riley lo tomó, un leve rastro de calor aún permanecía en el papel. En él estaba escrita una dirección que Riley reconoció al instante, se trataba de una tienda en el barrio rojo del reino de Rakia. Esto es una ayudante, absolutamente confiable. Lidith se aferró a Riley como un perezoso y luego murmuró, si hay algo que ni siquiera Lulune puede solucionar, ve a buscar a esta persona. Ya veo, Riley comprendió. Probablemente se trataba de un recurso interno oculto utilizado por la familia Hermes, una importante copia de seguridad que Hermes no tenía intención de activar por su propio bien. Pero con la ayuda de Lidith, Hermes estaba destinado a cometer un error de cálculo. Gracias, dijo Riley con sinceridad. Pero Lidith dijo con insatisfacción, quiero un agradecimiento más directo. Comillas, ¿ya te has recuperado? Todavía no, así que deberías mostrar un poco de autocontrol. Imposible, porque en realidad no quieres ninguna restricción. Al caer la noche, Riley regresó a casa y le contó a Alfia sobre la comisión de rescate que había llegado del reino de Rakia. En realidad, si Alfia estuviera dispuesta a actuar, en 3 días el reino de Rakia quedaría arrasado, ya que el poder de la Alfia silenciosa era suficiente para destruir un pequeño reino con facilidad. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntó Alfia. Riley sonrió levemente. Si él realmente hubiera dicho que sí, probablemente ella sí lo habría ayudado, pero él seguía negándose. No, debes seguir evitando la actividad física intensa en la medida de lo posible. No es buena para tu cuerpo. Aunque el intercambio de golpes entre ambos se había llevado a cabo con seriedad, para Alfia solo fue como un paseo a paso ligero, ni siquiera llegó a considerarse una batalla. Una verdadera batalla supondría una gran carga para la actual Alfia. Tras escuchar la respuesta de Riley, Alfia guardó silencio. Al cabo de un rato, volvió a hablar, comillas, ¿cuánto tiempo falta para que regreses? Riley se sorprendió un poco al oírla preguntar eso. Antes, cuando él se marchó, ella nunca le había preguntado algo así. ¿Eso significaba algún tipo de cambio? Volveré en cuanto pueda. Tras decir eso, Riley sintió de repente una extraña sensación de familiaridad. Parecía justo lo que un marido le diría a su mujer antes de salir. Esta vez, estaré fuera un poco más de tiempo, así que usar solo etiquetas no será suficiente. Por eso voy a forjar un lote de zampacuz especiales. Comillas, como lo que hiciste durante la guerra antes. ¿Antes? ¿Te refieres a Tenseiga? No, no es exactamente lo mismo, explicó Riley. Tenseiga había sido un producto fallido. Ese tipo de cuchilla solo se había utilizado en casos de emergencia, y para él, era una humillación. Tras trabajar toda la noche, Riley forjó 7 espadas pequeñas de unos 40 centímetros de largo. Estas espadas parecían jeringas, al girar la empuñadura, la hoja se abría y una hoja de partículas espirituales se condensaba en la sección abierta. Éxito. Al ver que el resultado coincidía con sus expectativas, Riley sintió satisfecho y luego les dio un nombre y un poder a ambos. Tras transcurrir otro día, colocó las 7 pequeñas espadas con forma de jeringa en una caja y se las entregó a Alfia. Comillas, estas también son Zampakut. Alfia miró las pequeñas espadas dentro de la caja con cierta confusión. Debido al agotamiento, la energía mental de Riley estaba algo debilitada, y apenas pudo esbozar una sonrisa. Son Zampakut, así es, las llamé Sikon. Son Zampakut curativas que absorben poder mágico y lo convierten en Kaid. ¿Comillas de tipo curativo? Así es. Riley acarició suavemente el cuerpo de una Sikon, y la hoja se dividió inmediatamente en 2 mitades, extendiendo una aguja formada por partículas espirituales. Así, inserta la hoja de partículas espirituales en el cuerpo y luego vierte poder mágico. El poder de Kaid entrará en el alma a través de la hoja de partículas espirituales. Si empiezas a sentirte mal, úsalas, pero bajo ningún concepto te esfuerces demasiado. Capítulo 139, Infiltración. Lo entiendo. Alfia volvió a guardar la Sikon en la caja y la subió al ático. Antes de subir las escaleras, se volvió y dijo en voz baja, no me hagas esperar mucho. Aunque su voz era muy suave, Riley la oyó con claridad. No era fácil para alguien tan indiferente como ella decir algo así. Iré y volveré pronto. A primera hora de la mañana siguiente, Riley llegó a la estación situada en el centro de la ciudad y subió a un carruaje.
La mayoría de las personas que iban en el carruaje eran comerciantes ambulantes o personas que habían venido a horario a visitar a sus familiares. En el vagón viajaban 8 personas. Contando a Riley, había 3 hombres, los otros 5 eran todas mujeres. El carruaje salió de horario. Las mujeres del carruaje comenzaron a charlar, y al poco tiempo estaban riendo y sonriendo, entablando una relación más cercana. Quizás debido a que sus circunstancias eran similares, tenían muchos temas en común. La mayor parte de su conversación giró en torno a la familia. Riley giró la cabeza y observó cómo Horario se iba haciendo cada vez más pequeño en la distancia, y suspiró para sus adentros, sintiendo como si hubiera regresado al momento en que llegó por primera vez a Horario. En aquel entonces, quedó impresionado por la grandeza y la magnificencia de esa ciudad, y sus emociones se desbordaron de una manera increíble. Pero ahora, lo que sentía era el apego y la reticencia a abandonar su hogar. Especialmente después de haber vivido la gran disputa. Su sentimiento de pertenencia a Horario se había fortalecido considerablemente. Después de que el carruaje hubiera recorrido un rato, ya no se podía ver a Horario, ni siquiera mirando hacia atrás. Riley sacó un tablero de dibujo de su equipaje, sujetó una hoja de papel con una pinza y comenzó a trazar líneas por la página. Un joven vestido de comerciante que estaba a su lado vio lo que hacía y preguntó con curiosidad. Comillas, ¿eres pintor? Riley giró la cabeza y le sonrió levemente, luego levantó el tablero de dibujo que tenía en la mano y le mostró al otro hombre las líneas caóticas. No, todavía no. Ah, así que eres un aprendiz. Algo así. Riley charlaba despreocupadamente con la gente del vagón, pero los movimientos de sus manos nunca cesaron. 2 horas después, ya era capaz de delinear con precisión los contornos de los objetos. Al anochecer, habían aparecido en su papel numerosos objetos dibujados, manzanas, peines, botellas, anillos y cosas por el estilo. El carruaje se detuvo a un lado del camino, apoyado contra un gran árbol. Los caballos también aprovecharon para descansar y comenzaron a pastar la hierba silvestre que crecía junto al camino. El conductor sacó una olla grande, montó una sencilla estufa de piedra y comenzó a intentar encender un fuego. Pero la hierba estaba algo húmeda, lo que dificultaba encender el fuego. Al ver eso, Riley le dijo al conductor, déjame el fuego a mí, tú puedes descargar los ingredientes. Oh, está bien. El conductor le entregó la piedra de encendido a Riley, con una expresión como si acabara de ser liberado. Después de que el conductor se marchara, Riley fingió golpear la piedra de fuego, pero en realidad usó Kit para crear la llama. Una vez iniciado el fuego, la humedad de las ramas mojadas se evaporó rápidamente y éstas comenzaron a crepitar. Al oír ese sonido, el conductor se giró sorprendido. Conseguiste encender el fuego así de rápido, ¿verdad, Frieza-san? Es increíble. Los demás, que empezaban a irritarse porque el fuego no prendía, también se relajaron de inmediato. Una vez encendida la hoguera, todos se reunieron alrededor y se sentaron en círculo. Frieza era su alias. Después de todo, el nombre Itzai de la familia Hefesto era bastante conocido. No estaba seguro de hasta qué punto se había extendido, por lo que había utilizado una identidad falsa. Para ello, incluso se había teñido el pelo blanco de rojo. En cuanto a por qué el rojo, simplemente porque se veía genial. No había una razón más profunda. Un apuesto muchacho de cabello blanco, sumado a la espada que llevaba en la cintura, hacía demasiado fácil para la gente adivinar su verdadera identidad. Así que esta vez, solo llevó a Sakanade. Lulune estaba transportando todas las demás espadas a la capital real para él. Soy al menos un mercenario, así que tengo bastante habilidad para esto. Mientras decía eso, Riley también empezó a meterse en el papel de mercenario. Durante la cena, una de las mujeres le preguntó qué tipo de escenas impactantes había presenciado mientras trabajaba como mercenario. Así que se metió en el papel de bardo y empezó a contar historias. Incluso después de cenar, siguió hablando durante 1 hora entera. Como solo había un conductor, necesitaba dormir y descansar por la noche para mantener su energía. Sin Falna, él era un hombre común y corriente, así que no había manera de que pudiera pasar varios días sin dormir. Y aunque él pudiera soportarlo, los caballos también necesitaban descansar y dormir. A un ritmo de 50 kilómetros diarios, al mediodía del 5.º día después de la partida, el reino de Rakia finalmente apareció ante los ojos de todos. Señor, hemos llegado al reino de Rakia. Tendrá que caminar el resto del camino usted mismo. De lo contrario, el carruaje también tendrá que ser inspeccionado y todas las personas serán interrogadas.
Entendido, gracias. Riley asintió con la cabeza a los demás pasajeros del vagón y luego bajó. No llevaba puesto un siacus porque era demasiado llamativo. En ese momento, vestía una camisa blanca con un chaleco beige encima. Un sencillo equipo de protección cubría su rodilla derecha, la mitad de su pecho donde se encontraba su corazón y su hombro derecho. Sobre eso, vestía una capa de color lino y llevaba una sencilla bolsa de tela. Lo único que parecía valioso era la zampacuz que llevaba en la cintura. Para evitar despertar la codicia de los demás, deliberadamente no había pulido la hoja. En ese momento, la hoja de Sakanade estaba llena de mellas, e incluso el revestimiento del mango parecía polvoriento, lo que le daba el aspecto de una espada desafilada a punto de desgastarse. Para cualquiera, no parecía más que un mercenario errante, curtido por los viajes. Sobre todo la armadura, debido a la pobreza, el equipo defensivo de muchos mercenarios buscaba la máxima practicidad. No era necesario proteger todo el pecho. Mientras el corazón no estuviera perforado, uno podía sobrevivir. El brazo derecho debía protegerse adecuadamente para que ninguna lesión impidiera sujetar un arma. Cuando Riley llegó a la puerta de la ciudad, descubrió que parecía haber llegado en plena hora punta. En ese momento, unas 20 personas se habían congregado allí, haciendo fila para ser inspeccionadas. Riley caminó en silencio hasta el final de la fila y simplemente esperó su turno. Pasaron 10 minutos completos, pero la fila apenas había avanzado. Riley empezaba a aburrirse. Y justo en ese momento, sintió que alguien le daba un golpe en el hombro. Al alzar la vista, vio a un grupo de hombres corpulentos que se dirigían con paso altivo hacia la ciudad. Los guardias de la puerta los miraron con mucho respeto y les permitieron pasar sin ningún tipo de control. Riley echó un vistazo a la espalda de uno de ellos. Ese emblema, no había ningún error. Así que es la familia Ares. Riley miró un par de veces más y luego apartó la mirada. Finalmente, llegó su turno. Uno de los guardias de la puerta lo examinó. Al ver que vestía ropas andrajosas, el hombre lo miró con cierto desdén. Pero tras percatarse de la espada que llevaba en la cintura, aún así hizo algunas preguntas adicionales. Comillas, ¿quién eres y qué haces aquí en Rakia? Mercenario errante. Busco alojamiento y trabajo. ¿Un mercenario? El guardia lo examinó varias veces, luego fijó su mirada en la espada y dijo. Desenvaina tu espada, déjame verla. Riley, obedientemente, sacó a Sakanade. Al ver que la espada estaba tan raída como su dueño, el guardia resopló con frialdad. Un bastardo de tercera categoría, Riley no prestó atención a las burlas. Simplemente envainó la espada, sacó un pincel y una partitura de su bolsa. También soy pintor y sé un poco de artes escénicas. El guardia no sabía leer partituras, pero lo que estaba escrito en el papel de dibujo tenía muy buena pinta. Aún siendo alguien que no entendía nada de arte, le pareció que estaba bien dibujado. Entonces dijo, un tipo flacucho como tú, comparado con ser mercenario, te iría mejor dedicando tu energía a pintar. De acuerdo, continúa. Capítulo 140, Secuestradores. Tras entrar con éxito en la ciudad, Riley escogió una de las posadas marcadas como recomendadas en el mapa que Hermes le había dado y se registró. Después de eso, fue a la oficina de empleo. Este era el centro intermediario del reino de Rakia. Aquí, la gente no solo podía publicar y aceptar ofertas de trabajo, sino que también podía encontrar empleo a través de intermediarios, comprar información, etc. Había venido aquí para ver si había alguna manera de ponerse en contacto con la familia Povos. Lamentablemente, las cosas no fueron tan sencillas. Paseó por las calles y recorrió la ciudad, pero en realidad, estaba comprobando si el mapa que tenía en la cabeza era fiable. Estando de pie en un puente de la ciudad baja y viendo que no había nadie alrededor, se sentó directamente en la barandilla, comiendo las brochetas que había comprado mientras miraba en dirección al Palacio Real. Su puesto actual era la parte exterior de la capital real, también llamada la Ciudad Baja. Además de eso, también estaban la Ciudad Media, la Ciudad Alta, el Distrito Comercial, el Distrito de los Templos, el Distrito Noble y el Palacio Real. Para entrar en la Ciudad Media o la Ciudad Alta, uno tenía que unirse al menos a alguna familia de Dios y obtener a Falma. El resto de la gente inferior solo podía vivir en las afueras de la ciudad. Intentar entrar abiertamente en la Ciudad Media o la Ciudad Alta durante el día era imposible. Riley esperó hasta que anocheció. En su habitación,
Sintió que era el momento oportuno, así que usó partículas espirituales para construir un conjunto de ropa negra y también creó una máscara. La máscara tenía dibujos que parecían marcas de garras, lo que le daba un aspecto siniestro y aterrador. Lástima que solo sea por las apariencias y que no sea una verdadera hoyoificación. Riley suspiró, se puso la máscara, luego tosió 2 veces y usó la vibración de Ryoku para alterar su voz, logrando así la misma distorsión electrónica que Vite. Perfecto. Tras asentir con satisfacción, ocultó su figura con un efecto de refracción de la luz y saltó directamente por la ventana. Su figura surcó el cielo nocturno, haciendo caso omiso de las restricciones del distrito, y comenzó a buscar según los lugares que había memorizado. Los primeros lugares que buscó fueron la ciudad media y la ciudad alta. Estos dos distritos albergaban a muchas de las familias de menor rango. Dadas las circunstancias de la diosa Phobos, ser arrojada a un lugar así no sería nada extraño. Y si ella no estaba allí, Riley consideró que el distrito del templo era el lugar más probable. Debido a la dictadura de Ares, el reino de Rakia no permitía templos dedicados a ningún otro dios que no fuera él mismo. Ni siquiera permitían que se erigieran estatuas de otros dioses. Así pues, el llamado distrito del templo era en realidad solo el lugar donde estaban estacionadas las fuerzas militares privadas de Ares. ¿Y acaso un lugar así no era perfecto para mantener prisioneros? Teniendo esto en cuenta, tras no encontrar nada en los dos distritos de la ciudad, Riley se dirigió directamente al distrito del templo. Gracias a su capacidad para volverse invisible y a su movilidad tridimensional por el aire, infiltrarse en este lugar era como entrar en un patio vacío. Para entonces, ya era de noche. El único lugar que permanecía iluminado era el gran santuario. Según la información disponible, este era el lugar sagrado donde Ares otorgaba bendiciones divinas. Como padre de la nación, el momento en que Ares concedió Falna fue considerado un acto sagrado dentro del reino, algo que debía exhibirse públicamente. En ese momento, el gran santuario estaba brillantemente iluminado. Sin embargo, la iluminación interior aún dependía por completo de la luz del fuego. A diferencia de Horario, donde las piedras mágicas ya se habían aplicado a la vida cotidiana, allí incluso las farolas funcionaban con piedras mágicas. Riley entró en el santuario y borró el sonido de sus pasos. Entonces vio a una niña rezando dentro. La joven vestía ropa lujosa, tenía las manos entrelazadas y su cabello rubio caía naturalmente sobre sus hombros. Tenía los ojos cerrados, y las largas pestañas que los cubrían parecían brillar con una luz cristalina. Riley se quedó mirando a la chica un rato y calculó que probablemente tendría 15 o 16 años. Su piel era clara, delicada y llena de brillo. Junto con esa ropa, era obvio que provenía de la nobleza. Y muy probablemente, no se trate de cualquier noble, sino de uno de muy alto rango. Si le preguntara, ¿obtendría la respuesta que deseaba? Justo cuando Riley estaba sopesando si valía la pena molestarla, de repente, un grupo de 3 personas entró por la ventana de enfrente. Riley los notó de inmediato, pero Riley era invisible, así que el otro bando no lo vio en absoluto. Comillas a, ustedes son, MMPH. Los 3 intrusos se abalanzaron sin decir palabra y apresaron a la joven noble que estaba rezando. Cierra interrogación, pensó Riley. Por alguna razón, ya fuera por curiosidad o por un capricho repentino, Riley los siguió. Comillas, lo logramos. No esperaba que todo saliera tan bien. Esos caballeros probablemente temían ofender a ese mocoso, así que se mantuvieron alejados. Comillas, miserables insolentes. ¿Quiénes son ustedes? Bájenme, gritó la joven noble a los secuestradores. Pero al segundo siguiente, una tira de tela fue atada firmemente sobre su boca. Comillas, MMPH. La niña luchó desesperadamente, pero su fuerza no era rival para la de ellos. Le sujetaron con fuerza las muñecas, que, tras forcejear, se pusieron rojas. Comillas, quédate quieto. Golpe. La niña recibió una bofetada y cayó al suelo. Sus ojos se llenaron de miedo y las lágrimas brotaron de sus ojos. TCH, pequeña y molesta dama noble. La piel de esta chica es preciosa, es tan pálida que casi brilla. Nunca antes había tocado a una mujer tan hermosa. Si no quieres morir, no te hagas ilusiones. De lo contrario, el dinero que nos iban a pagar se convertirá en una recompensa por nuestras cabezas. Solo voy a tocar un poquito. Esta mocosa no es vieja, pero su cuerpo ya está muy desarrollado. Malditos nobles, debe comer manjares todos los días.
Al ver al hombre lamiéndose los labios mientras se acercaba, la niña retrocedió aterrorizada. No, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto, gran hermano? La niña cerró los ojos con desesperación. Y en ese preciso instante, una figura apareció silenciosamente detrás del hombre que lucía esa sonrisa vil. El líder del grupo de 3 hombres quedó atónito durante 0,1 segundo al ver aquella escena. ¿Qué? ¿Cómo apareció este tipo? No, espera, ahora no es momento para sorprenderse, gritó apresuradamente una advertencia. Comillas, oye, detrás de ti. Silbido. La hoja brilló una vez bajo la luz de la luna. El hombre mantuvo esa expresión repugnante en su rostro, hasta el momento de su muerte, nunca comprendió lo que había sucedido. La mitad de su cuerpo permanecía de pie en el mismo lugar, pero la parte superior ya había caído al suelo. Comillas, Zack. El líder arrastró inmediatamente hacia atrás al subordinado restante. Los dos retrocedieron 2 metros, mirando con horror y cautela a Riley, que había aparecido de repente. En ese momento, la joven noble también volvió a abrir los ojos. Entonces vio una espalda. Una silueta larga y negra. Esta persona vino a salvarme en ese instante, un destello de esperanza surgió en el corazón de la niña. El líder enemigo, sin embargo, sentía exactamente lo contrario. Este tipo no está bien, ten cuidado, comillas. A mitad de su discurso, el hombre descubrió de repente que, no muy lejos, una cabeza yacía en el suelo con una expresión de asombro mientras lo miraba fijamente. Esa cara, Un sudor frío recorría el cuerpo del hombre. Giró la cabeza con rigidez y miró a la figura que acababa de arrastrar consigo. La cabeza había desaparecido. Comillas a... El hombre dejó escapar un grito desgarrador, luego sus piernas cedieron y se desplomó al suelo. Demasiado aterrador. No tenía ni idea de lo que había pasado, y sin embargo sus 2 subordinados más capaces ya habían sido eliminados. Aparte de ese primer tajo, no se había percatado en absoluto de cómo le habían cortado la cabeza a Lo. Si ese tajo hubiera ido dirigido a él, entonces ahora. ¿Por qué siento el cuello caliente? ¿Qué es esto? ¡Qué calor! Este rojo abrasador, ¿qué es exactamente? Ruido sordo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.